Pues le agradezco de parte de todos a la ponente, a Eva Castro, esta exposición que me ha parecido perfecta desde el punto de vista del tiempo y clara, útil para nuestras reflexiones futuras, ya que subraya el momento en que la interpretación de los evangelios, en este caso de la Biblia, se hace reproducción ceremonial hacia lo teatral, en este momento, de momentos fundamentales. Y creo que tendremos después tiempo como para una pequeña discusión, si hay algunos problemas, peticiones de aclaración y todo esto. Y ya le doy la palabra a Carlos Alvar de la Université de Genève, que nos hablará de la Biblia en el teatro románico de la Edad Media. Muchas gracias. Es que no llega el micrófono. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quería hacer un par de observaciones. Cuando utilizo la palabra teatro, me refiero en el sentido más conversacional de lo que es el teatro. Es decir, no considero teatro cualquier representación o cualquier actividad dialogada ni cualquier otra manifestación de espectáculo público. Teatro es, no lo voy a definir porque entonces sé que al final van a levantar la mano y me van a decir, no, no es eso. Bien, pues teatro lo que en la conversación habitual la gente llana entiende por teatro. Entonces, dicho eso, la otra observación que quería hacer es que esta sesión estaba concebida como una continuidad desde la tradición del tropo latino, del que iba a hablar Eva Castro, al teatro castellano, de la que nos debería haber hablado Ángel Gómez Moreno. En medio está el origen del teatro en lengua romance, y es a lo que yo me voy a referir, la Biblia en el teatro románico medieval de los orígenes. Y los orígenes del teatro en lengua romance se pierden en la más absoluta oscuridad. Ya parece una petición de principio, pero es así, debido a la escasez de textos que pueden arrojar algo de luz sobre una serie de problemas de difícil solución. Es cierto que esa oscuridad no solo afecta a los orígenes del teatro, sino que se extiende a los comienzos de otros géneros literarios en lengua vulgar y, en definitiva, afecta a los inicios de las literaturas románicas en general. Pero en el caso del teatro, la situación se agrava a causa de factores diversos. La interrupción de la actividad teatral con la caída del Imperio Romano, la oralidad en la transmisión de todo tipo de literatura no culta durante gran parte de la Edad Media, con la consiguiente elaboración de un sistema más o menos rudimentario de actuación que algunos críticos han considerado, abusivamente a mi parecer, inicio de la dramaturgia. La existencia de formas elementales de teatro en latín vinculadas a la liturgia y, por lo tanto, dirigidas a un público muy amplio. La pervivencia de modelos pseudo-terencianos en latín restringidos al ámbito monástico, etc. Y por si fuera poco, la enorme ambigüedad de la terminología que impide saber a ciencia cierta si las prohibiciones eclesiásticas se referían a representaciones teatrales, por elementales que éstas fueran, o a cualquier otro tipo de espectáculo que solo de una manera extremadamente laxa podría ser considerado teatral. A este panorama habría que añadir en gran parte de la península ibérica la presencia del rito mozárabe y el rigor cluniacense que impedirían el desarrollo del género que ahora nos ocupa. Los primeros textos teatrales que presentan elementos de la lengua romance están estrechamente ligados a la liturgia y a la vida monástica, o mejor, a la vida escolar. Así ocurre en el Sponsus, que acaba de citar Eva Castro, el misterio de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, de finales del siglo XI. Ocurre también en el Ludus Danielis de la primera mitad del siglo XII,
en la resurrección de Lázaro, de Hilario, primera mitad del siglo XII, y en el Ludus Pascalis de Origny. Todos ellos tienen claras raíces bíblicas y están ligados más o menos directamente a la liturgia. Por razones de tiempo, solo voy a detenerme en dos de estas obras, el Sponsus y el Ludus Danielis. El Sponsus puede servir como ejemplo. Surge de la parábola narrada por Mateo 25:1-13. Es un texto bilingüe en latín y provenzal, en su variedad del Poitou, compuesto en la abadía benedictina de San Marcial de Limoges, del que se conserva parte de la notación musical que serviría para cantarlo. Resulta difícil saber qué vínculos unen esta breve pieza, de unos 100 versos aproximadamente, a la liturgia, pues la representación tanto podría acompañar la lectura de la parábola como realizarse después de la lectura a modo de reiteración visual, cantada y escenificada, de lo que se acababa de oír. 5 estrofas de 4 versos en latín abren la obra y a continuación se encuentran 4 estrofas en lengua de Oc, es decir, la lengua que va desde Clermont-Ferrand hasta los Pirineos, aproximadamente, desde el macizo central a los Pirineos, de versos decasílabos con estribillo dirigidas por el arcángel Gabriel a las vírgenes prudentes. Las melodías de los versos latinos y provenzales son distintas. Luego continúa la alternancia de estrofas en las dos lenguas y con cada cambio lingüístico se modifica la estructura métrica y la melodía, aunque se encuentran casos en los que la estrofa está en latín y el estribillo en provenzal, con el mismo metro y con la misma melodía. Se ignora en qué momento del año litúrgico se representaría esta curiosa composición teatral, aunque hay varios indicios que hacen pensar que pertenecería al ciclo de Pascua, ya que en el manuscrito nuestro texto va precedido por tropos del ciclo pascual. Pero además el arcángel Gabriel dice de Cristo que ha resucitado y la música es la propia de la Semana Santa. Sin embargo, no faltan razones para pensar que podría tratarse de una representación más adecuada para Adviento o Navidad, como el anuncio de la llegada del esposo, la identificación de éste con un segundo Adán o la presencia de una ordo profetarum a continuación del texto. Se ha aventurado una tercera hipótesis. El texto en latín se destinaba a los oficios de Adviento, pero el reelaborador occitano lo adaptó para el ciclo de Pascua. En principio se suele considerar que estaba escrito en latín, solo en latín, y que hubo una reelaboración en la que se añadió el material en provenzal. Esa reelaboración es la que hace que se mezcle el ciclo de Adviento con el ciclo de Pascua. De lo que no hay duda es de que nos encontramos ante una dramatización de la parábola, construida sobre la Vulgata, pero con recuerdos de un texto de San Jerónimo, que en todo caso no causan graves alteraciones al texto del Evangelio. El texto de San Jerónimo es muy conocido, es el Adversus Jovinianum. La elaboración teatral pone en movimiento a varios personajes: las vírgenes prudentes, las vírgenes necias, mercaderes, Cristo, los demonios y otros personajes anónimos identificados por Tomás con la Iglesia, el arcángel Gabriel y más vírgenes. Hay en el texto un par de anotaciones didascálicas que indican el movimiento del esposo y de los demonios que se llevan al infierno a las vírgenes necias. El público al que va dirigida la representación debe identificarse con la asamblea de los fieles que asisten al oficio litúrgico en la Iglesia. Pero son muchas las incógnitas que plantea el Sponsus, entre las que debemos destacar el sentido del bilingüismo del texto. Dada la alternancia del latín con la lengua vulgar, cabe preguntarse si en su origen no fue, como he dicho antes, una pieza en latín a la que se han incorporado algunas estrofas en lengua romance a medida que iba pasando el tiempo. Y a pesar de la autonomía del texto latino, perfectamente comprensible sin las estrofas en lengua romance, nada permite sustentar la existencia de un texto aislado en latín. El más llamativo distanciamiento que lleva a cabo el autor de la pieza teatral con respecto al texto del Evangelio es la introducción de los mercaderes,
relacionados con el papel del unguentarius de las obras pertenecientes al ciclo de Pascua. Nos ha hablado la profesora Castro Caridad del vendedor de perfúmenes, el unguentarius, que es una figura fundamental para el desarrollo del teatro, luego en lengua romance, del teatro de carácter realista y también cómico, con elementos cómicos, porque es un mercader, se acaba convirtiendo en un mercader. Ese personaje cómico, realista, se reencontrará en piezas como la de Vic, de la que ha hablado la profesora Castro hace un momento, del siglo XII, la Pasión Palatina, o la Pasión del Palatinus, para ser más exactos, con un vendedor de especias que dice ser médico de Salerno, o ya en un texto no exactamente teatral, pero muy cercano al teatro, que es el dit de l'herberie, el dicho de las hierbas o de las especias de Rutebeuf, ya en el siglo XII. Menos explícito es el Ludus Danielis, compuesto por jóvenes clérigos de la escuela catedralicia de Beauvais, según se nos informa al comienzo del texto. A pesar de sus capacidades versificatorias y de sus conocimientos del latín, los autores no quisieron o no pudieron sustraerse al influjo de la lengua vulgar. Y así no resulta raro encontrar algún verso en lengua de Oil, es decir, en francés, o bilingüe, como ocurrirá después en otras breves piezas teatrales compuestas a mediados del siglo XII por Hilario, discípulo de Abelardo, sobre la Suscitatio Lazari, Daniel o Leuconia Santi Nicolai. El Ludus Danielis se basa en el episodio de la cena de Baltasar. Ayer creo que era el profesor del Olmo, creo recordar que era el que nos decía que Daniel fue uno de los personajes que tuvieron más popularidad en las representaciones posteriores. Justamente el Ludus Danielis es en el episodio de la cena de Baltasar con la vajilla robada en el templo de Jerusalén. La interpretación de las palabras que aparecen en la pared, el Manet Celfares, y la derrota del rey por Darío. La representación termina con la caída en desgracia de Daniel y su condena a ser devorado por los leones. La salvación del profeta lleva consigo la conversión de Darío a la fe de los judíos. Por último, se anuncia la llegada de Jesucristo, tal como aparece todo ello en el Daniel 5:6. Como en el caso de Sponsus, también el Ludus Danielis se cantaba, al menos en parte, con música de prosa litúrgica. La variedad de modos hace que el texto presente 50 melodías diferentes, de las cuales solo una forma parte del repertorio litúrgico. Es difícil saber en qué momento del calendario se utilizó el Ludus, pues no se puede poner en relación con un día concreto. Tal vez habría que relacionarlo con el Adviento o con la Navidad. Es posible que fuera representada en esa fiesta, dado que el Daniel de Hilario, que es otra pieza teatral con el que el Ludus tiene una estrecha relación, concluye con el himno navideño Nuncium Vobis Fero. Si hasta ahora he hablado de piezas escritas fundamentalmente en latín, con algunos versos en lengua romance, no ocurrirá lo mismo con el Jeu d'Adam. Jeu es el play, la representación de Adam, que puede ser considerada como el primer testimonio de teatro en francés. Y el hecho cierto es que si prescindimos de la problemática representación o auto de los Reyes Magos castellana del siglo XII, el resto de las lenguas románicas no tienen testimonios propiamente teatrales hasta bien entrado el siglo XIII o aún después. Así, los desposorios de Nuestra Señora en Provenzal remontan a finales de ese siglo. En el dominio del catalán y del gallego-portugués no se encuentra prácticamente nada hasta el siglo XV. Del catalán hablará el profesor Martos, de manera que le dejo ahí la palabra. Por lo que respecta al ámbito italiano, la Pasión de Montecassino, de mediados del siglo XII, está en latín y, como el Sponsus o el Ludus Danielis, también presenta algunas palabras en lengua vulgar. En este caso, se trata del célebre planto de María con el que se cierra la pieza.
El panorama que tenemos es un panorama pobre, formado por escasos fragmentos dispersos o por versos esparcidos en piezas teatrales en latín. Sin embargo, algunos juegos líricos en los que la presencia del diálogo y la gestualidad son fundamentales y las continuas prohibiciones eclesiásticas hacen pensar en la existencia de una actividad inasible. Pero resulta difícil considerar que esos testimonios indirectos remiten a representaciones teatrales y no a espectáculos juglarescos sin mayores aspiraciones. Con el Jeu d'Adam la situación cambia. Esta pieza, titulada en el propio manuscrito Ordo Representationis AD, fue compuesta en anglonormando poco después de 1150 y, en todo caso, antes de 1174. El anglonormando es la variedad del francés que se utilizaba entre Normandía y las Islas Británicas, a partir fundamentalmente del año 1068 de la batalla de Hastings. Como ya lo sugiere el título en latín que acompaña al manuscrito, el Jeu d'Adam está estrechamente ligado a la liturgia. El oficio de la Septuagésima, dedicado a recordar el pecado original y sus consecuencias, marca toda la primera parte, mientras que el sermón conocido como Ordo Prophetarum, contra judeos, paganos et arrianos, atribuido falsamente a San Agustín y utilizado en la liturgia de Adviento, constituye la base de la segunda parte del Jeu d'Adam. A partir de esos dos núcleos, la pieza teatral se organiza tomando en el primer conjunto los materiales de la creación del mundo según el Génesis, y viene luego la historia de Adán y Eva, la de Caín y Abel, y el segundo conjunto elabora teatralmente el Ordo Prophetarum, dando cabida a Abraham con su larga barba, Moisés con la vara y las tablas de la ley, a Aarón con la mitra, David y Salomón con sus atributos regios, Balaam con su borrica, Daniel joven y Habacuc viejo, Jeremías con el rollo de sus desgracias, entiéndase rollo en el sentido meramente técnico de sus desgracias, Isaías con un libro y, por último, el rey Nabucodonosor, que cierra la procesión. En definitiva, se trata de la caída del hombre y la redención anunciada por los profetas. No sorprende el carácter catequético de la pieza, como tampoco extraña la presencia del latín para los elementos más vinculados con la liturgia y el uso de la lengua vulgar para los elementos propiamente dramáticos. El bilingüismo queda marcado por la utilización de la prosa frente a los versos octosílabos y decasílabos del romance. Prosa para el latín y en versos octosílabos y decasílabos en romance. Pero sí hay que destacar algunos aspectos del Jeu d'Adam. Estos serían, sin duda, su realismo y la abundancia de las didascalias. Los diálogos que mantienen Adán y Eva, o el demonio y la mujer, tienen el mérito de reproducir situaciones llenas de vida y de efectividad. El demonio va a ver a Eva y Adán los encuentra allí y le pregunta ¿qué quería ese? No te fíes. En fin, cosas muy propias de la vida cotidiana. Se trata de escenas tomadas, como digo, de la vida cotidiana, a través de las cuales el anónimo autor intenta despertar los corazones de los fieles. En cuanto a las didascalias, todas ellas en latín, van dirigidas a un clérigo que sería el responsable de organizar la representación, pero no resultan claros algunos aspectos fundamentales. Así, es imposible saber si el jeu se representaba en el interior de la iglesia o, por el contrario, si actores y público ocupaban un espacio delante del templo. Del mismo modo, la ausencia de indicaciones de otros espacios impide conocer con precisión los movimientos de los personajes. Por el contrario, la gestualidad se marca con exactitud y, al igual que la lengua, sirve para expresar los distintos niveles o las distintas categorías de los actores, cantantes, recitantes y mimos. Los cantantes forman el coro, no hablan ni participan en la acción, simplemente cantan y tienen un papel vinculado a la liturgia. Los recitantes, por el contrario, hablan pero no cantan, son las figuras del Antiguo Testamento. Unas de ellas, las que participan en la primera parte de la obra, Adán, Eva, Caín, Abel, Dios, el demonio, dialogan entre sí.
Las otras, los profetas de la segunda parte, solo toman la palabra de forma aislada, sin ocuparse de los demás. Por último, los demonios ni cantan ni hablan. Son seres mudos, pero ruidosos, y dados a expresar la alegría de cada uno de sus logros con bailes y danzas, lo que no es meramente caprichoso. Es obvio que ahí están también las prohibiciones acerca de esas actividades lúdicas. En este sentido, destacan las acotaciones que indican que los diablos deben ir entre el público y hacer ruido. Los espectadores se ven directamente sumergidos en la acción y participan de ella, de tal modo que queda anulada cualquier distancia entre la historia representada y el espectáculo visto, vivido. Sin duda, la representación reproduciría los efectos deseados de miedo y arrepentimiento, pero también de alegría y esperanza en la salvación. Hacia 1170 fue compuesta otra pieza, la Santa Resurrección o la Resurrección del Salvador, basada en el Evangelio y en otras fuentes apócrifas y legendarias. En ella se escenifican varios episodios de la muerte de Jesús. José de Arimatea pide a Poncio Pilato el cuerpo para darle sepultura. Antes de aceptar, Pilato quiere estar seguro de que ha muerto y envía a unos soldados a que se informen de la situación. Estos son testigos de la milagrosa recuperación de la vista por Longinos. Las reticencias de Nicodemo a descender a Jesús de la cruz sin la autorización directa de Pilato, la sepultura y la vigilancia para evitar que el cuerpo desapareciera o fuera robado, y finalmente la detención de José de Arimatea y comparecencia ante Caifás. Todo ello está en Juan 19. El texto está incompleto en los dos manuscritos que lo han conservado, pero por las alusiones y referencias internas se puede deducir que continuaba con la cena de Emaús y quizás con un descenso a los infiernos tomado de los evangelios apócrifos, concretamente de las Gesta Pilati. El interés que tiene esta obra es su testimonio como nuevo paso hacia el divorcio del latín y la lengua romance en el teatro, pues las didascalias ya solo aparecen en francés, pero además, por lo que respecta a la escenografía, se documenta por primera vez una terminología algo más precisa, diferenciando entre mansiones, estructuras que representan lugares concretos, y lieux o stalls, lugares en los que esperan los actores para entrar en escena y a los que regresan tras su intervención. A pesar de las didascalias, resulta imposible saber más acerca de las condiciones de la representación de esta obra. El hecho de que las acotaciones dramáticas estén incluidas dentro del texto mismo, sin romper el verso octosílabo pareado, hace pensar más en una narración que en una pieza teatral. Las interpretaciones al respecto llevan a considerar la posibilidad de que el texto sea el relato a posteriori de una representación, o bien que sea el mismo director de escena el que se expresa en verso para indicar los aspectos más concretos de la representación. La didascalia incluida en el texto tendría, pues, una función estética y estilística, comparable a las deixis juglarescas que actualizan cada recital a los ojos del público, anulando la distancia entre actor y público, entre acontecimiento bíblico y realidad cotidiana. Surge además otra cuestión. Parece indudable que el texto fue compuesto y copiado en Inglaterra. La variante anglo-normanda del francés utilizado en la pieza es un testimonio de su origen, corroborado por usos lingüísticos propiamente insulares. El público al que va dirigida la obra estaría formado por miembros de la aristocracia local, que era buena conocedora del francés después del siglo XI. Y aunque la lengua de los conquistadores normandos se había ido imponiendo poco a poco, de tal forma que el pueblo era capaz de entenderla a mediados del siglo XII con los Plantagenet, no resulta creíble que se utilizara el francés en vez del latín para dirigirse a una población que no tenía ninguna de estas dos lenguas, ni el francés ni el latín, como lengua materna, ni como medio habitual de comunicación. Hay que pensar justamente en representaciones dirigidas a la corte. Posiblemente, en el mismo siglo XII,
aunque la copia sea del siglo XIII, fue compuesta la pieza conocida como Las Tres Marías, Les Trois Maries, que no es sino una reelaboración en versos torpes e irregulares del tema de la Visitatio Sepulcri, tan frecuente en los orígenes del drama litúrgico. De hecho, y a pesar de la brevedad del fragmento conservado, nos resulta difícil encontrar paralelismo con algunos tropos y secuencias como la de Dic nobis Maria, quid vidisti in via. María Magdalena se encuentra con un ángel que le pregunta que a quién busca. Ella le contesta que a Jesús, a lo que el ángel le dice que ha resucitado y que los apóstoles deben ir a Galilea. Tras una laguna en el texto que posiblemente presentaría la escena del Noli me tangere, digo tangere por una cuestión ya romance, las otras dos Marías le preguntan a la de Magdala qué noticias ha oído y ésta les comunica la buena nueva. El texto se interrumpe después de las muestras de alegría por la resurrección y del desconcierto de los judíos por la desaparición del cuerpo. Igual que ocurre con otros textos teatrales de los orígenes, se ha especulado con la posibilidad de que las Tres Marías fueran un apoyo en lengua vulgar del oficio litúrgico correspondiente, que obviamente estaría en latín. El manuscrito carece de notación musical, pero ello no sería obstáculo para pensar que la representación se apoyaría en el canto. El público, a juzgar por la lengua utilizada, era laico, sin preparación en latín, pero la relación con la liturgia lleva a un ámbito eclesiástico en el período de Pascua. El desarrollo del teatro en lengua vulgar tiene una profunda deuda con las representaciones litúrgicas y paralitúrgicas en latín, como hemos visto. No extraña que los temas procedan de la Biblia fundamentalmente, aunque no solo, pues a lo largo del siglo XII se difunden otro tipo de obras asociadas a los milagros de la Virgen María y a la vida y milagros de algunos santos como San Nicolás. Pero no todas las piezas teatrales surgen del ámbito eclesiástico, ni tampoco pertenecen a los medios clericales todas las obras de tema bíblico. Cabe destacar el papel esencial que desempeñan los juglares en el nacimiento del teatro, no tanto como herederos de los mimi y de los histriones de la antigüedad, sino como responsables de los espectáculos públicos y creadores de distintas formas de entretenimiento no siempre bien vistas por las autoridades eclesiásticas. Así, se suele atribuir a los juglares la creación y difusión de algunas obras relacionadas con la pasión de Cristo. La Santa Resurrección y las Tres Marías indican los inicios del tema en lengua romance, pero el mayor desarrollo se producirá a partir del siglo XIII gracias a la popularidad que alcanzó un texto juglaresco conocido como la Pasión de los Juglares, la Pasión de Jongleur. Después de los siglos XIV y XV se contarán por centenares las pasiones representadas, aunque los textos conservados sean muy escasos. O se perdieron o nunca existieron. No es este el momento de entrar en terreno tan complicado como es el de las pasiones, que sale cronológicamente de los límites que me he establecido, pero sí que quiero hacer una breve referencia al conjunto. De la Pasión de Jongleur, texto narrativo en verso, surgió una pieza teatral que a su vez sería el origen de las obras más antiguas que se han conservado, todas ellas de ámbito borgoñón. La Pasión del Palatinus, hacia 1300, la Pasión d'Autun, conservada en dos copias del siglo XV, y a mediados del XIV se compuso en la región de París el Mystère de la Pasión de Notre Seigneur. Es interesante ver cómo en el mismo manuscrito se ha copiado una nativité, un jeu de trois rois, una representación de los tres reyes y una resurrección, lo que dejaría de manifiesto el deseo de formar un gran ciclo, al igual que ocurre en otros lugares, y así la Pasión de Semur, por ejemplo en Borgoña, o la de Eustache Mercader, anterior a 1440, en Arras. Pero además la Nativité, la Navidad, comienza con el pecado de Adán y Eva y el anuncio de la llegada de un Salvador que liberará del infierno y del poder de los diablos a todos los descendientes de los primeros padres. Estamos ya en la senda de los grandes misterios cíclicos de la segunda mitad del siglo XV o comienzos del XVI, como el misterio del Antiguo Testamento, que consta casi de 50.000 versos. Ya no estamos en esas breves piezas de 100 versos, sino que hemos llegado a los 50.000, pero esto ya es otro tema en el que no entro. No entro porque no hay tiempo y porque no tengo ni idea de él.
Este breve recorrido, si me lo supiera, tengan por seguro que no tendría ninguna compasión, eso está claro. Este breve recorrido por la presencia de los materiales bíblicos en el teatro románico de los orígenes tiene alguna etapa más. A mediados del siglo XII, hacia 1165, nació en Arras Jean Bodel, que con el paso del tiempo formaría parte de la cofradía de juglares y burgueses de su ciudad natal. Dedicado a la actividad literaria como trouvère, cultivó distintos géneros: el relato, la épica, la poesía lírica y el teatro. Acabó sus días como leproso entre 1209 y 1210. Jean Bodel es considerado como uno de los autores más sobresalientes de la Edad Media francesa e iniciador de la denominada literatura burguesa. La ciudad, con sus nuevas estructuras sociales, impone una nueva forma de ver el mundo, distinta del feudalismo, lejos de los planteamientos de la Iglesia y de los grandes señores. Y la ciudad de Arras, dedicada al comercio, es uno de los mejores ejemplos de ese espíritu renovador. Hago un paréntesis. Todos estos paréntesis que hago es porque, como no está aquí mi buen amigo Ángel Gómez Moreno, pues me permito el poder quitarle un poquito de tiempo con el permiso de los organizadores del coloquio. Jean Bodel tiene una obra que también crea escuela, que es el congé, la despedida. Cuando contrae la lepra, se despide de sus conciudadanos con un texto realmente emocionante, porque él sabe que va a morir y abandona la ciudad para ir al lazareto, donde ya es la muerte social y al poco tiempo la muerte definitiva. El género del congé será después reutilizado por otros muchos poetas del siglo XIII, sobre todo, entre ellos el propio Rutebeuf, que es uno de los grandes poetas del ámbito parisino. Bueno, siguiendo el modelo en latín de Hilario, Jean Bodel escribió una obra teatral dedicada a San Nicolás, que muy probablemente fue estrenada el 5 de diciembre del año 1200. En ella se recoge el milagro del santo, cuya estatua ha protegido a un cristiano prisionero de los infieles y ha devuelto al rey de los moros el tesoro que había puesto bajo su custodia. Lo importante no es el asunto de la pieza teatral, ya conocido a través del texto latino de Hilario o del relato hagiográfico de Guas, sino la habilidad con la que el autor mezcla elementos cómicos y realistas con la presencia de las cruzadas, el drama de la conversión con la farsa llena de color local. Nace así un teatro desvinculado de la liturgia y de la Iglesia, camino que seguirán en la misma ciudad otros autores relevantes como Adam de la Halle, con el Jeu de la Feuillée o el Jeu de Robin et Marion, o el anónimo autor del Courtois d'Arras. Era necesaria esta breve alusión a Jean Bodel y al ámbito burgués de Arras para poder comprender la evolución que se produce entre las obras de las que he hablado hasta ahora y el último texto al que voy a referirme, el Courtois d'Arras, escrita en la región de Picardía antes de 1228. En efecto, esta obra aprovecha algunos de los hallazgos de sus predecesores y, en especial, aspectos realistas del Jeu d'Adam y cómicos del Jeu de San Nicolás de Jean Bodel, y a la vez se distancia de la materia bíblica, reforzando la nueva concepción del teatro ya plenamente establecida en la ciudad de Arras. A pesar de las innovaciones, quedan aún unos pocos elementos narrativos que recuerdan la situación del teatro algunos años antes, como en la Santa Resurrección. El punto de partida del Courtois d'Arras es la parábola del hijo pródigo, según Lucas. El protagonista abandona la casa paterna, se aloja en una venta. El texto francés dice taverne. Nos sentimos tentados a traducirlo por taberna, pero evidentemente tiene también alojamiento, en la que conoce a dos mujeres que se pondrán de acuerdo para robarle todas sus pertenencias. Como se queda sin dinero, el ventero lo echa después de quedarse con sus ropas en pago, lo que hace que el pobre Courtois, que ese es el nombre, salga en paños un poco menos que menores y lamenta su desdicha.
En plena miseria, un burgués le propone que le guarde su piara de cerdos. Al verse en una situación tan lamentable, le entran remordimientos, se arrepiente del pasado y regresa a la casa del padre, que lo perdona ante el enojo del hermano mayor. En total nos encontramos ante algo menos de 700 versos en los que a través de un profundo realismo se reelabora el material bíblico hasta el punto de convertirlo en un drama vinculado a la vida de la ciudad. La venta se convierte en el principal centro de la acción, lo que permite al anónimo autor desplegar abundantes recursos dramáticos o teatrales para que el público pueda reconocer un tipo de vida e incluso pueda llegar a reconocerse. La evolución del teatro bíblico se puede considerar ya plenamente cumplida. Seguirá habiendo teatro religioso, cada vez menos vinculado a la liturgia como forma de celebración popular de ciertas festividades, pero el teatro profano ha adquirido plena carta de naturaleza, al menos en el norte de Francia. Mientras, Italia, el sur de Francia, Cataluña, Castilla y León, Portugal, aún no han conseguido distanciarse de los textos en latín. La poesía dialogada y algunas composiciones religiosas hacen pensar en embriones a los que falta un largo proceso de desarrollo y metamorfosis. Un proceso que tardará algo más de 2 siglos en cumplirse plenamente. Gil Vicente, Juan de la Encina, los humanistas italianos como Castellano de Castellani, Bernardo Pulci, Tommaso Benci y otros dan cuenta de ese cambio. Muchas gracias.